Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias, le damos a Dios por un día más de vida que nos mantiene aquí unidos. Gracias a Dios que este es un día de bendición, ¿verdad? Estamos bendecidos realmente por el Señor porque de Él proviene todo, hermanos. Tenemos vida, tenemos salud, que es lo más importante, y sabemos que Él está en control, ¿verdad? Dice su palabra que echemos toda su carga sobre Él y Él se encargará de nosotros. Entonces, confiamos en Él completamente y ponemos todo en las manos del Señor para que Él siga dirigiendo nuestras vidas, ¿verdad? Para que sea Él guiándonos, protegiéndonos y librándonos de todo mal. Muchas personas hoy día no tenían planes para hoy, pero no están aquí ya, partieron, pero gracias a Dios que no estamos aquí. Es una gran bendición, ¿verdad? Estar aquí en la casa del Señor, alegrándonos y regocijándonos en el nombre del Señor. Hay un salmo que me gusta, que me dice mucho, me gusta, dice que yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Hoy es el día, estamos aquí y hay que darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que es digno de adoración, de alabanza, y Él está en control de todo. Oremos, hermanos, para que sea Dios hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Y que sea Él dirigiéndonos en este capítulo de Tito que vamos a estar estudiando hoy. Es un libro nuevo, pero dejemos que Dios sea Él hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Que no sea yo hablando, que sea Dios hablando con su hermosa palabra sobre mí. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día que nos regalas. Gracias porque tú eres bueno, Padre Santo. Tu amor, tu misericordia es nueva cada mañana, bendito Dios. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque este día tuvimos el privilegio de abrir nuestros ojos y levantarnos de nuestra cama, Padre Santo. Tenemos vida y salud, Padre Celestial, que es lo más importante, y te tenemos a ti, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre Celestial, confiando de que usted hará la obra en nosotros y siempre nos cuidará y protegerá, como dice su palabra, Padre bendito. Este día, Padre Santo, ponemos todo en tus preciosas manos. Estamos leyendo un libro nuevo, Tito, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a escudriñar las Escrituras, ayúdanos a exponer tu palabra, Padre Celestial, como tú lo requieres, Padre Celestial. Te damos toda honra y gloria a ti, Padre Santo. Ayúdame a mí, Padre Celestial, a exponer tu palabra, Padre bendito. Que seas tú hablando sobre mí y que no sean mis palabras huecas, Padre Celestial. Que seas tú, bendito Dios, hablando sobre mí, para que podamos aprender todos juntos de tu hermosa palabra, Padre bendito. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya les dije, hermanos, hoy empezamos un libro nuevo. Acabamos de terminar Timoteo. Ayer, primera y segunda de Timoteo ya se terminó. Ayer, de hecho, fueron dos, ¿verdad? Que se hicieron para empezar hoy fresco con el libro nuevo de Tito. Pero, ¿quién es Tito, hermanos? ¿Alguien puede decir quién es Tito? ¿Qué papel juega Tito aquí en este libro? ¿Quién es él? Amén, hermana. Amén, gloria a Dios. Hermana Elizabeth. Sí, es un colaborador de Pablo, sí. Hermana Elizabeth, ¿iba a hablar? Ya se lo ganaron. ¿Algo más? Es un griego gentil, exactamente. Bueno, vamos a aprender un poquito de Tito, ¿verdad? Tito dice que era un discípulo de Jesús, pero era de origen griego, al igual que Timoteo. Acabamos de leer las cartas de Timoteo, primera y segunda, y ahorita estamos en Tito. Entonces, al igual ellos dos eran griegos, nada más que había una pequeña diferencia entre los dos. Timoteo era de madre griega y de padre de madre judía y de padre griego. Ese es Timoteo. Entonces Tito, al igual que Timoteo, él es de padres griegos, los dos. Sus dos papás, papá y mamá, son griegos, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ambos. Pero pues los dos igual, Dios los usó grandemente, ¿verdad? Como colaboradores de Pablo, ¿verdad? Él le ayudaban mucho en el ministerio. Pablo los usó grandemente. Bueno, no Pablo, Dios los usó grandemente, ¿verdad? A través de Pablo para que ellos hicieran grandes cosas en el ministerio de Dios, ¿verdad? Entonces decimos que Timoteo era de padre griego y de madre judía, y Tito de padres griegos, los dos. Y vemos que Tito era completamente griego, de ambos padres. Él era colaborador de Pablo, al cual Pablo mandó
ayudar en situaciones de crisis en las iglesias cuando había desorden. Ayudaba a poner orden cuando había desorden. Él es Tito. Él es el que vamos a hablar hoy de él. Bueno, no de él, sino de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el libro está a nombre de Tito, ¿verdad? Entonces estamos viendo la palabra del Señor. Pero vamos a ver un poco de quién es realmente él, Tito. Los quiero invitar, hermanos, a Gálatas. Hay nomás poquito nada más. Vamos a leer un versículo para ver quién es él y qué hacía, ¿verdad? Qué rol tenía en la iglesia. Vamos a Gálatas 2:1. Amén. Leo para ustedes. El cabezado dice: Pablo es aceptado por los apóstoles. El 2:1 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí vemos a Tito, ¿verdad? Dice Pablo que él lo llevó con él, va con él. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y el 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí miramos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo lo usó en esta situación, lo llevó con él. Aquí en esta situación, hermanos, podemos ver que la causa de que lo llevó Pablo a él, con él, es en esa situación, porque había personas ahí cristianas que decían que los gentiles, judíos cristianos, que los gentiles tenían que circuncidarse. Había una situación, una crisis, entonces Pablo llevó a Tito con él para arreglar este problema, ¿verdad? Porque había un desorden grande ahí. Entonces lo llevó con él, y esa era la situación en ese momento, que los judíos, aparentemente cristianos, que eran judaizantes prácticamente, decían que una persona gentil no podía ser cristiana sin circuncidarse, y prácticamente pues eso no es verdad, porque estamos viviendo bajo la gracia ahorita. No estamos bajo la ley, sino sobre la gracia de Dios, ¿verdad?, de Jesús. Entonces esa era la situación por la que la llevó. También vemos que aquí nos dice el versículo, ¿verdad?, que aún siendo griego, en esa situación Tito él no fue circuncidado, no lo obligaron a circuncidarse. Él no fue circuncidado, pero si miramos a Timoteo, en la situación de Timoteo sí fue circuncidado, aunque siendo de madre judía y de padre griego, pero en esa situación a él sí lo circuncidaron. Pero en esa situación, aquí miramos que en Gálatas 2:1, ahí habla de Tito y la encomienda que tenía en ese tiempo, en ese momento. Pero también los quiero llevar a Corintios 8:23, y ya vamos nada más un poquito para ver quién es este hombre, ¿verdad? Este Tito. Corintios 8:23, por favor. Perdón, sí, segunda de Corintios, ya. Segunda de Corintios 8:23. Ya. Luego para ustedes dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Aquí vemos a Tito otra vez, como el apóstol Pablo lo incluye, lo lleva a situaciones en las iglesias que hay desorden, que hay crisis en las iglesias, ¿verdad? En esta situación fue llevado porque había falsos apóstoles ahí, falsos apóstoles enseñando una mala doctrina. Entonces esa situación también era grave, y entonces Pablo lleva a Tito con él para arreglar ese problema ahí otra vez. Entonces aquí vemos a Tito como ya lo vimos en dos ocasiones, hay más, pero nada más en esas quiero enfocarme. Entonces Tito ayudó en crisis que pasó Pablo con falsos apóstoles en la iglesia de los Corintios. Entonces decimos que Tito es un colaborador. Este es Tito, es colaborador de Pablo, que le ayuda en diferentes tareas que él es enviado, ¿verdad? Y esta carta va a ser enviada, la carta que vamos a ver hoy en Tito, va a ser enviado a la isla de Creta para una situación especial.
También ahí en Creta hay otra situación igual, como las anteriores. Hay problemas, hay personas allí igual, personas judías, cristianas, aparentemente cristianas, ¿verdad? Pero no, igual, enseñando fábulas, enseñando cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, en esta ocasión también Pablo va a enviar a Tito a la isla de Creta para arreglar esta situación. Vamos al libro de Tito, por favor, hermanos. Ahora sí vamos a Tito. Tito. Voy a empezar en el 5, el 1:5, para ver la razón por la que ha sido enviada ahí, ¿verdad? Pero luego regresamos al primero y a leer la Biblia normalmente, desde el principio. Entonces, por la razón que Tito fue enviado a Creta, es esta la siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí está otra encomienda más que el apóstol Pablo le da a Tito, porque en esta situación hay otra situación de crisis ahí, y como les mencioné, había judíos cristianos que estaban enseñando cosas incorrectas, ¿verdad? Que no es conforme a la palabra del Señor. Pablo envía a Tito a Creta para corregir un desorden que había en estas iglesias. La misión de Tito no iba a ser fácil. La cultura cretense era muy, muy conocida por ser, sabemos, estudiando un poco, ¿verdad? Y tomando notas de muchas cosas, llegué a la conclusión, bueno, dice que Creta era una ciudad muy, muy corrupta. Tenían fama de ser mentirosos, hipócritas y traidores. La fama de este lugar era tan conocida por todos. Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces hay lugares o personas que realmente se acreditan la fama, ¿verdad? Cuando son de tal manera, la gente luego los reconoce por la manera de ser, cómo se comportan y todo. En una ocasión me acuerdo del hermano Luis, decía que allá en su pueblo, ¿verdad? En la estancia, que allá son valientes, ¿verdad? Entonces son conocidos por valientes. Entonces igual aquí en esta situación en Creta igual. En Creta era una cultura muy mentirosos, hipócritas y traidores. Como decimos en México, ¿verdad? Ahí la persona, decimos, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Ese es el lema que tenemos nosotros. Entonces toda la gente era corrupta, empezando desde el gobierno, desde los gobernantes a todas las personas, ¿verdad? Civiles. Entonces esa era la situación que había ahí. Decimos que toda la gente, el gobierno, los gobernantes en Creta eran conocidas por ser una iglesia insegura, inmoral, llena de gente poco confiable. Las iglesias estaban en desorden, y la razón que vamos la vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver en lo que estudiamos todo el capítulo, vamos a ver qué realmente estaba pasando ahí en Creta, cuál era el problema, y lo vamos a leer en un momento, ¿verdad? La causa es de que los líderes eran corruptos, se decían ser cristianos, estaban enseñando el mensaje de Jesús y trayendo deshonra. Estaban enseñando aparentemente enseñaban el mensaje de Jesús y trayendo deshonra a la iglesia. Estaban dañando el mensaje de Jesús y estaban trayendo deshonra a la iglesia también. Bueno, en esta carta que vamos a leer también contiene instrucciones, ¿verdad?, para que Tito pueda cumplir la misión que Pablo le da. Y decimos que es una doble misión. La primera sería levantar un liderazgo. Y la segunda es confrontar y reprender a esos líderes corruptos, ¿verdad? Los líderes que estaban enseñando cosas que no eran conforme a la palabra del Señor. Eran falsos maestros que estaban dañando el mensaje del evangelio, pero que también estaban dañando a los creyentes.
En el versículo del 1 al 5, esa es la introducción de la carta y saludos de Pablo, y es lo que vamos a meditar primero. Vamos a leer, hermanos, vamos a empezar con el primero, ¿verdad? En Tito 1:1, el encabezado de mi Biblia dice el liderazgo de la iglesia. Leamos, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la verdad. Esta introducción de Pablo que siempre hace, hermanos, no les suena, no, en Timoteo 1 y 2 siempre es la misma salutación que él da, y dice que él es un siervo, ¿verdad? Se describe como un siervo. Es un apóstol, pero es un siervo. Dice que su apostolado, él no se agarra de que tenga algún poder, ¿verdad? Para decir que yo soy el líder de aquí y ustedes se van a someter a mí. Mas sin embargo, él lo mira como un siervo. Es un servidor de Jesucristo, dice. Él no se toma su liderazgo como que dijera que él es el mero, ¿verdad? Pero él tiene el corazón como lo tuvieron nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que él es un siervo de Dios. Por eso digo que es interesante cómo Pablo siempre se presenta como un siervo de Dios. Su labor como apóstol es servir. Pablo tiene autoridad de Dios como apóstol, pero esa autoridad no la usa para someter a personas, ¿verdad? A someter a personas a su liderazgo. Y vemos como él simplemente dice que es un servidor de Jesucristo. Tiene autoridad, pero sirve. Y como podemos ver también, hermanos, un ministro sirve en la iglesia. Podemos ver también, ¿verdad?, que las características que él es de un servidor. Vemos como nuestro Señor Jesucristo también, cuando él estuvo aquí, él vino a servir, ¿verdad? Vemos en Mateo 20:28, ¿verdad? Como nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Miramos cómo nuestro Señor Jesucristo, él dice que él servía. Él no le importaba, siendo él el mismo Dios, él nunca se atribuyó a ser el grande, pero él simplemente decía que era un servidor. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo también seguía por él, ¿verdad? Dice que él también miramos cómo el apóstol Pablo dice que sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces miramos cómo el apóstol Pablo imita a Jesucristo. Se lo denomina como un servidor nada más. No es es un apóstol, pero no toma esa autoridad para someter a personas a su liderazgo, como hay muchos ahorita que conocemos, ¿verdad? Las iglesias ahorita están llenas de falsos profetas, apóstoles, ya todos ahorita en estos tiempos son denominados apóstoles, hermanos. La otra vez estaba viendo una predicación y el hermano dice que en California, con $200, tomas un curso y ya eres apóstol. Entonces, eso realmente no es lo que Dios quiere que seamos. Esas personas nada más están en la iglesia por un puesto, están para sacar favor de la iglesia, para que las personas se sometan a ellos. Pero en Pablo vemos todo lo contrario. Miramos que él es un verdadero apóstol y es un siervo de Dios, ¿verdad? De Jesucristo, que él dice que él lo hace de corazón. Él no gana nada. Prácticamente su trabajo de él es ganar almas para el Señor, hablarle de Jesucristo, ¿verdad? Hablarles de él, de que quién es Dios y lo que él hizo. Como vemos la vida de Pablo, como él lo que él fue antes, igual que que en esta situación que vamos a ver ahorita, Pablo se identifica con ellos porque él dice prácticamente él hacía lo mismo. Él se decía cristiano, pero él quería vivir bajo la ley, quería que las gentes se circuncidaran, pero ya no estamos en la ley, hermanos, ya estamos en la gracia. Estamos por gracia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, miramos cómo Pablo es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Entonces su palabra dice que lo imitemos a él, así como él es imitador de Cristo.
así para que andemos como Él anduvo, no creyéndonos mucho, simplemente someternos a la palabra del Señor y ser un siervo más. Un siervo más. También la palabra nos dice, ¿verdad? Que incluso cuando hacemos lo que se nos dice, dice que somos siervos inútiles porque hacemos nada más lo que se nos pide. Nunca hacemos lo extra, lo adicional para ser la mía extra, ¿verdad? La que nos pide nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que demos siempre extra, lo extra de nosotros. No simplemente hacer lo que se nos pide, sino ir más allá de lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entonces, prácticamente imitemos a Él como Él es imitador de Jesucristo. Podemos ver, esta es una lección para que cualquiera que quiera servir al Señor, si estamos buscando un puesto, nos equivocamos del lugar. No estamos aquí para tener un rango, un puesto diferente. Cualquiera persona, todos los que estamos aquí, hermanos, podemos servir en algo. Todos nos dio un talento, Dios nos dio un talento a todos nosotros y podemos usarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Ya sea de servir, de barrer la iglesia, de lo que sea, lo que sea. No todos vamos a tener la capacidad de estar parados aquí. Bueno, yo no la tengo, ¿verdad? Estoy aquí, pero con nervios, pero pues gracias a Dios estoy aquí. Pero todo para la honra y gloria de Dios. Se me pidió y gracias a Dios, sí, ¿verdad? Lo puedo hacer. No soy perfecto, pero trato de darlo lo mejor que puedo, ¿verdad? Entonces, como dice Pablo, ¿verdad? Que seamos imitadores de Él, así como Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imitemos a Él, que Él es un siervo nada más. Es un apóstol, pero es un siervo. Es un siervo de Jesucristo y Él está para servir, no para ser servido al igual que Jesucristo. Sigamos con el siguiente versículo, hermanos. También, bueno, en este mismo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Sabemos que Pablo no está incluido en los 12 apóstoles, ¿verdad? Los que nuestro Señor Jesucristo escogió por primeros, pero sabemos que Él fue llamado por Jesucristo, ¿verdad? Entonces Él lo llamó para ser un apóstol más, porque miramos la vida de Él, como Pablo todo lo que hacía, pero miramos que pues se arrepintió, ¿verdad? Y entró en razón de que lo que estaba haciendo no era lo que agradaba a Dios. Entonces Él dice que es un apóstol, pero ese sí es un apóstol. Fue elegido por Jesús. Sigamos con la segunda. En 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Miramos aquí, dice, en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos la vida eterna? La vida eterna es el regalo de Dios. Es el regalo que Dios da a los que confían en Él. Y es la misma vida que Dios posee. Esa vida eterna es gratis, está gratuita para todos nosotros que creamos en nuestro Señor Jesucristo y vengamos a sus pies arrepentidos, ¿verdad? Es un regalo. Dice que la palabra de Dios dice que no nos la ganamos por méritos ni nada de eso, ni obras, simplemente que es un regalo, ¿verdad? Pero aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Pero si miramos un poquito más adentro, en el Antiguo Testamento había una esperanza. Era que Dios un día iba a renovar a este mundo que ahora está sujeto bajo los efectos del pecado. Iba a renovar la vida de las personas que debido a la esclavitud del pecado morían. Pero Dios tenía un plan que a través de Jesucristo nos redimiría. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo y ahora en el Nuevo Testamento esa esperanza del Antiguo Testamento ha comenzado ya a partir de Jesús. Miramos que como todo el Antiguo Testamento, hermanos, si miramos, ¿verdad? En una ocasión me dice una persona
que ya no, me dice, ¿para qué lees el Antiguo Testamento? Dice, ya nada más, hay que leer nada más el Nuevo Testamento, pues prácticamente es lo que estamos viviendo ahorita. Pero yo pienso que esa persona está errónea, porque en el Antiguo Testamento todo apuntaba a Jesucristo, ¿verdad? Miramos el Antiguo Testamento y esa es una práctica de lo que vendría, de lo que estamos viviendo ahora. Entonces es muy importante leer el Antiguo Testamento para ver todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Apuntaba, todo apuntaba que lo que iba a suceder con Jesucristo, ¿verdad? Que iba a venir a este mundo, iba a nacer de una virgen y que Él iba a dar su vida por nosotros y nos iba a redimir, ¿verdad? Con su sangre preciosa. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, cuando las personas querían tener algún pecado o algo, llevaban alguna ofrenda, algún animalito, y con eso nada más lo cubrían el pecado. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ese cordero, ese es nuestro Señor Jesucristo, y Él murió por nosotros, entonces Él los borró, Él borró el pecado. No como en el Antiguo Testamento nada más los tapaba, no, ahora ya los borró. Ya somos limpios, somos blancos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ya nos redimió, ya estamos en Él. Entonces decimos que todo, ya ese cumplimiento ya a partir de Jesús. Jesús ha traído esa esperanza futura que llamamos la vida eterna en este momento. Vemos cómo en la Biblia nos dice el Señor Jesucristo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. No podemos llegar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces podemos decir que, en Jesucristo se cumple todo, hermanos. Todo lo que se escribió, todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, ya lo estamos viviendo en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino y nos redimió. Y también dice su palabra que nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, esa esperanza de la vida eterna, algunas personas la llaman la esperanza de la nueva creación, que nos dice en Corintios 5:17, ¿verdad? Acerca de aquellos que tienen la vida eterna. En Corintios 5:17 nos dice, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva creación. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, le entregamos nuestro ser, Él nos redime, somos nuevos y somos nueva creación. Dios ha comenzado una nueva creación al renovarnos, al hacernos nuevos humanos. Esa es la esperanza de la vida eterna. La vida eterna tiene que ver que a través de Jesús, esa esperanza un día va a ser completa. Dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Eso ya comenzó el día de hoy en aquellos que hemos creído. Por eso, esa esperanza de vida eterna, algo que ya hemos recibido, pero que esperamos, ¿verdad? Hasta que Jesús venga por segunda vez y nos lleve con Él. Es esa esperanza que tenemos en Él. El canto que vimos en el antes decía, ¿verdad? Que le veremos, ¿verdad? Cara a cara, en la hermosura de su santidad. Y esa esperanza todavía sigue vigente, hermanos, sigue viva. Entonces nada más nos toca esperar, a los que le hemos aceptado, lo que le hemos recibido, a esperar en Él, porque un día lo vamos a ver. Eso es lo que predica Pablo, que en Cristo hay una vida eterna. Si nos, en el Antiguo Testamento, bueno, antes de Jesucristo, si nos acordamos que estábamos separados con Dios, ¿verdad? Estábamos enemistados de Él. Pero a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Por eso nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero a través de Él podemos llegar al Padre. Seguimos en el 2.
dice, la cual Dios, entonces, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La cual Dios, que no miente, prometió al principio de los siglos. Pablo dice que este mensaje de la vida eterna había sido anunciada desde un principio. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban de esta promesa de Jesucristo, que un día vendría. Dios, desde un principio, si leemos en Génesis 3, ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo todo empezó. Bueno, no empezó todo ahí, simplemente, bueno, empezó todo en Génesis 1, ¿verdad? La creación y todo, pero en Génesis 3 es como cuando el hombre pecó, cuando ya el hombre cayó, ¿verdad? Pero en Génesis 3 está todo. Si tienen tiempo después, lean Génesis 3. Ahí nos anunció esta palabra de la salvación. Después de la caída del hombre, en donde entró la ruina a través de la rebelión, el pecado, la muerte y la destrucción. También ahí nos dice, ¿verdad?, que Dios anunció a través de la semilla de la mujer, la simiente, que vendría uno, que sería un guerrero victorioso, que aplastaría a la serpiente, aunque también este mismo guerrero sería herido, hermanos. Entonces, regresando al Antiguo Testamento, podemos ver cómo todo apuntaba a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Como Él dice que de la simiente de la mujer saldría un guerrero victorioso y que aplastaría a la serpiente. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios tenía un plan perfecto desde el principio de la creación. Sabía que le íbamos a fallar, y entonces por eso fue que ella tenía un plan. Él lo sabe todo. Él conoce nuestros corazones, nuestras mentes, dice que escudriña todo en nosotros. Entonces Él, desde el principio, desde que creó al hombre, Él sabía que le íbamos a fallar, pero ya tenía un plan perfecto, que mandaría a su hijo, a su único hijo, dice, para traernos vida, y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Dios anunció que a través de la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, vendría uno que sería un guerrero victorioso, que aplastaría a la serpiente, aunque él también sería herido. Podemos ver que Dios tenía un plan perfecto, ¿verdad? Cómo iba a traer a su hijo para redimir este mundo que ya estaba perdido completamente por causa del pecado del hombre. Lo que nos dice Pablo, toda esa historia que se registra en la Biblia ha llegado a su clímax en Jesús. Esa esperanza de vida eterna, todo esto que anunciaba el Antiguo Testamento, aquí está. Es Jesús, hermanos. Es el Salvador, es el Mesías. Tiene su cumplimiento ahora. Y Pablo dice, y yo he sido enviado a anunciar esto. Así como Pablo, hermanos, ha sido enviado a anunciar la palabra de Dios, las buenas nuevas, también nosotros es nuestro deber, ¿verdad?, anunciar la palabra de Dios, la grandeza de Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En un tiempo todos anduvimos mal, anduvimos en pecado, pero un día Dios se fijó en nosotros y nos rescató donde andábamos, y ahora somos, al igual que Pablo, servidores de Jesús. Somos, entonces, el canto también que cantamos, ¿verdad? Estaba afuera, pero lo escuché, decía que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice que somos enviados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la luz, desde tinieblas a su luz. Entonces ese es el mandamiento que tenemos nosotros, ¿verdad? Esta esperanza de vida eterna, todo esto está aquí ya, en el cumplimiento de Jesús. Pablo dice que también esto ha sido prometido por Dios, por el Dios que no miente. Esta vida eterna y esta salvación que es por medio de Jesús ha sido prometida por el Dios que no miente. El 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de su predicación, que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Entonces aquí en el 3 podemos ver que Pablo dice que él está predicando, ¿verdad? Todo esto se le ha sido manifestado, la palabra, por medio de la predicación, que se le fue encomendada. Entonces a él se le dio una encomienda de predicar la palabra del Señor, y esto es prácticamente lo que está haciendo. Y es lo que nosotros como cristianos también debemos hacer, al igual que Pablo, ¿verdad? El 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y del Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si regresamos un poquito aquí al 2, dice que él es dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Habíamos dicho, ¿verdad?, que en Creta, que eran conocidos ellos, pues eran mentirosos, ¿verdad? Eran corruptos y eran todo. Entonces Pablo estaba diciéndole a Tito que les comentara del Dios verdadero, del Dios único, del Dios que no miente. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios, esperemos que todos tengamos ese mismo pensamiento, ¿verdad? Que confiemos en el Dios verdadero, el Dios puro, el Dios santo, el Dios sin mancha, el Dios que no miente. Él es el único Dios verdadero. A comparación de Creta, supuestamente ellos tenían su Dios, y era el Dios Zeus, y era muy conocido por seductor y mentiroso. Entonces aquí Pablo dice, bueno, ellos en Creta creen en Dios Zeus, pero este Dios es un Dios mentiroso y es un Dios seductor. Pero el Dios de nosotros es el Dios que no miente, es el Dios puro, Dios verdadero. Entonces, vamos leímos ya la encomienda de levantar un liderazgo y cómo sería el liderazgo, del 1 al 5, ¿verdad? Vamos a leer el 6, hermanos. El 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces la tarea de Tito, dijimos que primero tiene que levantar un liderazgo y después reprender a los líderes corruptos. Esas son las dos cosas que tiene que hacer Tito. Leamos el 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Podemos ver aquí, ¿verdad? También, no sé, la semana pasada, el domingo, hermanos, el hermano Luis trajo la prédica, y miramos que en 1 Timoteo 3, ¿verdad? Prácticamente ahorita está hablando del liderazgo, cómo tienen que ser, el carácter, cómo se tienen que comportar, y es prácticamente lo mismo que nos mencionaba en Tito 3, 1 Tito 3. Es un liderazgo que dice que tiene que ser un buen juez, ¿verdad? Debemos ser muy buenas personas para dirigir en la iglesia, porque si no, bueno, primero que nada en la casa de nosotros, ¿verdad? Que nuestras esposas no las maltratemos, que seamos buenos esposos, buenos padres, tengamos una familia bien. Porque si no lo hacemos en la casa, imagínense cómo sería en la iglesia. Cómo nosotros haríamos el trabajo en la iglesia si no somos buenos en nuestro propio hogar. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces aquí le está diciendo que sea una persona intachable, ¿verdad? Que sea una persona, un buen esposo, que no tenga muchas mujeres, nada más una, su esposa única, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía, que no sean peleoneros prácticamente, que sean creyentes. Entonces, la semana pasada también yo le comenté al hermano Luis, ¿verdad? Yo hice el comentario de que si vemos en el Antiguo Testamento
¿cómo se llama? Elí, ¿verdad? Elí. Él, él tenía hijos en la propia, ahí en la iglesia, hermanos, pero sus hijos estaban haciendo todo lo contrario de lo que un buen líder puede ser. Sus hijos estaban ahí, fornicaban en la iglesia. Entonces él, como padre, no los estorbaba. Él prácticamente no les decía nada. Pero nosotros también, hermanos, a lo mejor no tenemos un puesto en la iglesia ni nada, ¿verdad? Pero somos cabeza de hogar, somos líderes y nosotros podemos dar el ejemplo a nuestros hijos también. Podemos ser buenos padres. Entonces dice que el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Entonces nosotros como líderes, como cabezas de hogar, tenemos la responsabilidad de ser buenas personas, buenos esposos y criar hijos con el temor de Dios. El 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí otra vez nos vuelve a decir, ¿verdad? Que tiene que ser necesario que el obispo sea irreprensible, que sea una persona recta, derecha, como un administrador de Dios. Esa es la encomienda, ¿verdad? De todo obispo, de todo líder que quiere servir al Señor, que sean buenas personas, que no sean soberbios, no iracundos, no dados al vino, que no sean, no anden dando mal ejemplo de tomar, ¿verdad? Como ya le hemos hablado aquí anteriormente. Yo parece que, bueno, aquí en la Biblia no te dice que no tomes, pero sí te dice que sabemos que el vino hace mal, ¿verdad? Para las personas. Si damos ejemplos malos, yo como líder de aquí, como diciendo que yo fuera tuviera un liderazgo aquí, que fuera como un copastor o algo así, me ven aquí predicando y saliendo de aquí me miran tomando, como que ese es un mal ejemplo, ¿no? Yo pienso que sirvo como una piedra de tropiezo para las personas que van empezando en el Evangelio. Les quiero comentar un poquito, en una situación, nos invitaron a una fiesta, familia de mi esposa, era un bautizo, parece que sí. Entonces el padre ya hizo su trabajo, la bautizó y todo, y de ahí pues nos pasamos al salón de al lado, ¿verdad? Que está cerquita ahí. Entonces ya se acabó todo, nos pasamos al salón. Entonces el padre se baja, se quita su sotana y se nos arrima ya en la mesa donde estábamos nosotros. Y pues ahí estaban los papás de la niña que habían sido bautizada y todo. Entonces igual luego llega y se toma su cerveza. Me acuerdo bien que mi hija estaba ahí al lado, Carlita, estaba más chiquita, y se me queda viendo como con una cara de sorpresa diciendo, ¿por qué está tomando? Entonces ese es el ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que ver. A lo mejor, esa es una plática que se ha discutido mucho, que si es bien o no tomar, que si poco o mucho, pero realmente aquí en la Biblia no nos dice que no o que sí, pero es mejor no tomar, de preferencia, ¿verdad? No tomar. Entonces me acuerdo que mi hija me dice, mira, él estaba ahorita ahí predicando y ya está tomando. Le digo, pues así son ellos. Ellos así, para ellos no es malo tomar, pero pues en cada quien, ¿verdad? Todos somos diferentes y pues es mejor no hacerlo. Porque como lo mencioné antes, ¿verdad? Si me miran a mí ahorita saliendo de aquí y vamos a comer, ya llega otro hermano y yo estoy tomando, que a lo mejor no es malo, ¿verdad? Pero ese es un mal ejemplo. Hay que cuidar nuestro testimonio. Hay que ver que no seamos piedra de tropiezo para los creyentes que van empezando en el Evangelio apenas, ¿verdad? Van a decir, bueno, entonces no es malo, yo también lo voy a hacer. Por eso es muy importante cuidar nuestro testimonio y ver, ¿verdad? Cómo pues ser personas, ¿verdad? Ser personas que tengamos temor de Dios. El 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Aquí podemos ver todas esas características que estamos viendo aquí, hermanos. Esas son las mismas que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que seamos hospedadores, que veamos nuestro hogar, no solamente a ver nuestro hogar, sino también nuestro corazón para las personas,
que tenga necesidad, ¿verdad? Porque también la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Nos dice que así como se lo hiciste a este pequeño, lo hiciste a mí. Entonces necesitamos ser hospedadores, que seamos amantes de los buenos, sobrios, justos, santos. Dice la palabra del Señor, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, dueños de sí mismos, que seamos de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no, ¿verdad? El 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y no convencer a los que contradicen. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que nos paremos firmes. No tenemos que pelear, ¿verdad? Con personas a veces, pero sí pararnos firmes por nuestra fe. Creer en lo que, hablar de lo que hemos creído y ser fieles siempre. El 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice, entonces aquí en Creta, lo que estaba pasando es que había muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿A qué se referirá aquí con la circuncisión? ¿De quién estará hablando? Bueno, está hablando de las personas ahí en Creta, hermanos. Había judíos étnicos que habían nacido ahí, eran judíos, ¿verdad? De raza. Entonces, pero estos judíos eran cristianos, pero estos judíos estaban enseñando algo a los gentiles que se habían convertido también en cristianos. Los judíos decían, bueno, es que tú no puedes ser cristiano si no te haces la circuncisión. Entonces estaban enseñando erróneamente. Estos judíos, los de la circuncisión, estaban todavía viviendo en las leyes de Moisés. Estaban viviendo bajo la ley, no por gracia. Porque ya no estamos bajo la ley, hermano, estamos por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces estas personas son los que estaban dañando la iglesia de Jesucristo, estaban enseñando erróneamente. Estaban atacando a los gentiles cristianos que venían genuinamente a aceptar a Jesucristo, pero les decían que ellos no podían ser cristianos si no se circuncidaban. Entonces esa enseñanza es errónea. Sabemos que ya no estamos bajo la ley, sino por la gracia. El 11 dice, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, ellos estaban enseñando esas cosas erróneas, pero también lo hacían por una razón. Lo hacían por ganar dinero. Ahorita, en los tiempos que estamos, hermanos, también hay muchas personas que se dicen cristianas, se dicen que son seguidores de Jesucristo, pero realmente lo utilizan nada más. Usan el nombre del Señor para sacar ganancias, para ganar dinero, para ganar fama, lo que tú quieras, pero no lo hacen de corazón, no lo hacen para el Señor. Están usando el Evangelio, están en muchas. Los miramos en internet, en Facebook, por donde sea hay. Luego te salen mensajes, el apóstol que el apóstol otro, que pare de sufrir. Yo me acuerdo cuando estaba en Houston, ahí viví. Había hasta los domingos hacían un programa, que eran vivos, decían, pare de sufrir se llamaba. Esas enseñanzas no son buenas. Simplemente nada más lo hacen para ganar dinero y usan la palabra del Señor. Esa situación estaba pasando prácticamente aquí. Y Pablo le dice a Tito, tienes que reprenderlos. Tienes que ir ahí, tienes que formar un liderazgo nuevo y tienes que reprender a estas personas porque están enseñando cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Dice que estaban enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos
malas bestias, glotones, ociosos. Fíjese, uno de ellos, ¿le creemos a este señor? Es cretense también, es mentiroso. Pero yo pienso que estaba diciendo lo correcto, ese hombre, era sincero, dice uno de ellos, su propio profeta, era un profeta de ellos, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces te digo, la fama de estas personas en Creta era muy conocida por todo lo que hacían, por todas las malas cosas que estaban haciendo. Entonces era necesario que Tito interviniera, que él fuera y lo reprendiera y lo sacara prácticamente de la iglesia y formara un liderazgo nuevo, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? El 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aquí Pablo le está diciendo, bueno, este hombre, si es su propio profeta, el testimonio que él está diciendo es verdadero lo que está diciendo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Muchas veces es necesario, hermanos, reprender a las personas, ¿verdad? Decirles lo que están fallando, porque si no lo hacemos, estamos fallando nosotros también. Estamos fallando como cristianos en el amor de Cristo. Debemos decir, ¿sabes qué, hermano? Estás mal, estás haciendo las cosas mal, equivocadamente, y no estás haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. Entonces, Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo, el 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí está lo que estamos hablando y diciendo, que estas personas estaban enseñando mandamientos de hombre, estaban enseñando todo lo contrario de lo que la Biblia nos dice, de lo que nuestro Señor espera que seamos nosotros, ¿verdad? Que seamos unas personas santas como Él y que podamos reprender, ¿verdad?, a las personas cuando están no atendiendo fábulas judaicas. Dice que prácticamente se enseñaban, ¿verdad?, que para ser cristiano hay que circuncidarse, pero están enseñando una mala doctrina. Y no lo hacían simplemente de gusto, sino también para ganar dinero, para ellos mismos, para enriquecerse. El 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este versículo muchas veces lo podemos sacar de contexto, hermanos, porque podemos decir a veces, yo como creyente, si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Estás haciendo algo mal, y si yo estoy haciendo cosas mal, yo le puedo decir, es que tú todo lo ves mal, porque estás equivocado. Pero prácticamente no, yo soy el equivocado. Pero no nos gusta cuando nos reprenden, cuando nos dicen la verdad. Entonces, dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchas veces, hermanos, decimos, muchas personas proclaman conocer a Dios, haber nacido de nuevo, pero ¿realmente nacimos de nuevo? ¿Estamos diciendo la verdad? ¿Somos genuinos con lo que decimos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿realmente somos esas personas que hemos nacido de nuevo? ¿Somos genuinos? ¿Realmente ya fuimos apartados? En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Esto en el Antiguo Testamento nos está diciendo el profeta Isaías, ¿verdad? Como el Señor dice, ¿verdad? Y esto nos cae a nosotros porque dice que muchas veces nosotros, como esos falsos líderes, falsos profetas que llegan, dicen que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo negamos, hermanos. Aparentamos ser una cosa que no somos. Aquí en la iglesia somos muy diferentes, pero ¿qué es de nosotros allá afuera? De lunes a sábado somos esas personas genuinas que somos aquí en la iglesia. Somos esas personas que realmente amamos a Dios, así como lo hacemos el domingo, lo hacemos toda la semana, o somos nada más hipócritas. Entonces, eso es lo que se está refiriendo Pablo, que dice que esas personas que estaban ahí en Creta, aparentemente eran muy cristianas, eran muy, sabían mucho de la palabra de Dios, pero ellos estaban hablando de tenían sus dos costumbres, mezclaban a su dios Zeus y la palabra del Señor. Entonces, eso no está bien, no es bueno, porque o somos o no somos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nadie puede servir a dos amos, ¿verdad? O servimos a uno o quedamos mal con el otro. Entonces tenemos que ser genuinos, cristianos genuinos, ¿verdad? Y pegarnos a la palabra del Señor, para que no seamos esas personas hipócritas que decimos conocer a Dios, pero con los hechos decimos todo, ¿verdad? Somos, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ese es el mensaje, hermanos. Ya terminamos. Son 16 versículos aquí en Tito 1, del 1 al 16. Pero podemos aprender aquí, ¿verdad? Muchas cosas que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que así como él es un siervo, también nosotros podemos ser siervos, ¿verdad? Podemos ser servidores. Todos podemos servir para algo aquí en la iglesia. Amén. Si se nos pide algo hacer, con gusto hacerlo, ¿verdad? En Colosenses 3:23 también nos dice, ¿verdad? Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón para el Señor, no para los hombres, ¿verdad? Porque sabemos que de Dios tendremos la recompensa. Amén. Entonces seremos como Pablo, hermano, como Pablo, imitadores de Él, así como Él es imitador de Jesucristo, ¿verdad? Que Dios los bendiga.